Hoy es el qué? 33. Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 332. Es una gran bendición, ¿no? Estar aquí cada día reunidos en torno a la presencia de nuestro Dios, con el propósito firme de conocerlo un poco más, de estar un poco más cerca de su santa y su magnífica presencia. Entonces vamos a ir concentrándonos, vamos a ir disponiendo el tiempo para estar delante de Él, haciendo que nuestras vidas se glorifiquen en la gloria del nombre de su Hijo. Gracias a cada persona que cada noche, que cada día aparta de su tiempo. Sabemos que no es fácil hacerlo todos los días, sabemos que algunos no cuentan incluso con los datos, que no lo hacen no porque no quieran, sino porque no pueden, y cuando pueden lo hacen. Y a otros les sucede todo lo contrario, teniendo todas las posibilidades, teniendo tal vez su internet en casa o sus datos, no lo hacen, prefieren consumirlos en otra cosa o consumir el tiempo en otra cosa, que tal vez para ellos es más importante. Entonces, nada, agradecerles, decirles que esperemos un momento a que las demás personitas se nos acerquen al grupo de oración para que podamos empezar. Un saludo especial ahí para Yola, que ya se encuentra conectadita, el hermano Enrique, a cada persona que toma ese espacio de tiempo a diario para estar en la presencia del Señor. Les recordamos que hoy estamos en el día número 332 de oración, desde que esta pandemia inició, ya casi cumplimos un añito. Somos unos bebés espirituales todavía, ni siquiera hace un año tenemos en oración. Vamos a trabajar un tema hoy que se llama Haciendo Memoria de la Obra de Dios. Es el tema que vamos a trabajar hoy en la reflexión del texto. Ya se los voy a publicar para que lo tengan ahí. Se llama así, Haciendo Memoria de la Obra de Dios. Y lo vamos a trabajar desde el capítulo 33 de Números. Recordemos que estamos haciendo la lectura de la Biblia de corrido, ¿cierto? Capítulo a capítulo, entonces es una gran bendición. Muy importante entonces tener en cuenta los horarios. Recuerden que mañana, si Dios lo permite, vamos a hacer el grupo de oración a las 7:10, 7:15 por tarde, para que estemos todos atentos y no nos lo vayamos a perder. Ahí les publiqué el título, Haciendo Memoria de la Obra de Dios, basado en Números 33. Vamos a dar unos 2 minuticos más. Hola Tati, hola Johncito, Dios los bendiga, muy buenas noches. Vamos a dar unos minuticos más a las personitas que nos hacen falta por conectarnos. Recuerden estar orando por las personas que asistieron por mucho tiempo y luego se alejaron. De verdad que es duro ver ese tipo de cosas, sobre todo cuando sabemos que no fue que se apartaron para, digamos, hacer su propio grupo de oración o porque están haciendo la obra del Señor, sino que se apartaron porque no quieren estar al lado de Dios. Eso es doloroso, mis hermanos, eso es doloroso. Buenas noches, Francisco, Dios lo bendiga desde Cúcuta. Vamos a estar ahí atentos entonces a la palabra en esta noche. Recordarles nuevamente el texto para los que están apenas entrando, Números capítulo 33, para que lo ubiquemos ahí en la Biblia. Vamos entonces a empezar orando a Dios para que Él nos bendiga y nos ayude, nos dé entendimiento. El tema se llama Haciendo Memoria de la Obra de Dios. Haciendo memoria de la obra de Dios. Vamos entonces a orar. Bendito Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, estamos en este primer día de la semana en el calendario nuestro, Señor, donde hemos venido a adorarte, Señor, después de un día tan hermoso como el de ayer, en el que pudimos asistir a tu iglesia, Señor, en el que pudimos alabarte, bendecirte, glorificarte, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que esa palabra no quede vacía, sino que toda esta semana esté retumbando en nuestras cabezas y nos ayude a ponerla en práctica, Señor. Te pedimos que hoy tu palabra toque nuestros corazones, nuestras vidas, que nos lleve al cambio, Señor, que la podamos también llevar a la práctica. Tu Espíritu Santo quiere hablarnos todos los días de nuestra vida, Señor,
y tenemos tal vez toda la disposición ahora mismo, no porque nosotros seamos mejores que los demás, sino porque has puesto de tu espíritu sobre nosotros, Señor. Eres tú el que hace posibles todas las cosas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras, por nuestras malas acciones, Señor. Permite que cada día sean menos, Señor, y que cada día nos acerquemos más a la medida del varón perfecto, Señor, de tu Hijo Jesús. Te pedimos perdón y perdónanos por los méritos de la sangre y el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para entender en esta noche tu palabra, Señor. No permitas que el maligno nos distraiga, no permitas que caigamos en la tentación y en el yugo del diablo. No permitas que el sueño nos domine, Señor. Ayúdanos a mantenernos alertas y atentos a lo que tú nos quieres decir hoy. Señor amado, gracias te damos en el nombre de Jesús y nos proponemos a leer tu palabra, Señor. Amén y amén. Dice así Números 33. Cuando los israelitas salieron de Egipto, bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés. Marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot, partieron de Sucot y acamparon en Etad, en los límites del desierto. Partieron de Etán, pero volvieron a Pi-Hahirot, al este de Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron hasta el mar, hasta llegar al desierto. Después de andar 3 días por el desierto de Etán, acamparon en Mara. Partieron de Mara con dirección a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y allí acamparon. Partieron de Elín y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde los israelitas no tenían agua para beber. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Atabá. Partieron de Kibrot Atabá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jarada. Partieron de Jarada y acamparon en Makelot. Partieron de Makelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Teraj. Partieron de Teraj y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hesmoná. Partieron de Hesmoná y acamparon en Maserot. Partieron de Maserot y acamparon en Bene Yacán. Partieron de Bene Yacán y acamparon en el monte Gidac. Partieron del monte Gidac y acamparon en Jotbatá. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Versículo 37. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom, al mandato del Señor. El sacerdote Aarón subió al monte Or, donde murió el día 1 del mes 5, 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban. Partieron del monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ille Abarín, en la frontera de Moab. Partieron de Ille Abarín y acamparon en Dibón Gaad.
Partieron de Dibón Gaab y acamparon en Almón Diblatayín. Partieron de Almón Diblatayín y acamparon en los campos de Abarín, cerca del Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon a lo largo del Jordán desde Bes Yasimot hasta Abel Sitín en las llanuras de Moab. Y algunos se quejan porque les toca ir a la tienda. ¿Cómo vieron la caminadita de los israelitas? Versículo 50. Allí en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque no se la he dado a ellos como heredad. Porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos, y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Bueno, este capítulo 33 de Números es un capítulo bien extraño en algún sentido, si uno no lo sabe entender, si no lo sabe interpretar. Por, digamos, el orden que traía la historia bíblica en Números, acá uno encuentra algo distinto. Pero entonces lo que podemos encontrar, ¿qué es? Básicamente estamos viendo una historia, y para ponerlos en contexto de esta historia les quiero decir algo muy importante. No sé si a usted le ha pasado que se sienta con su pareja en su cama o están acostados y se sientan a hablar y empiezan a recordar las situaciones que les han pasado juntos. Los lugares donde ustedes estuvieron, los días que estuvieron enfermos, los días de escasez, los días de alegría y celebración. Hablan de sus hijos. Bueno, de eso se trata este capítulo. Yo me imagino a esa segunda generación de israelitas sentados, escuchando la historia de boca de Moisés, ¿cierto? ¿Y qué historia está contando Moisés? Cuando ustedes lo leen rápido, muchas veces como no ponen atención, no logran captar la idea de lo que está diciendo Moisés. Bueno, Moisés lo que está dándoles es un resumen de toda la ruta que ellos recorrieron desde que salieron de Egipto. Todos los lugares que pasaron, las situaciones que vivieron, aún las fechas en las que sucedieron las cosas desde el día que salieron de Egipto hasta ese día en que él les está contando la historia. Ahora, esto lo está haciendo Moisés. La pregunta es, ¿por qué el Señor quería que ellos supieran eso o que esta generación recordara eso? Básicamente el Señor quería que estuviera claro en el pueblo de Israel, en esta generación, cuánto había costado llegar a la tierra prometida. Como yo les decía ahorita. O sea, ¿ustedes se dieron cuenta la cantidad de terreno que esta gente recorrió a pie? No era a caballo, mis hermanos, no era en carro, no era en bus, no era en avión, no era en tren, no era en lancha ni en barco, era a pie, que esta gente caminó por 40 años. A veces cuando uno ve, los venezolanos caminar, uno se resiente, ¿cierto?, de verlos con sus niños y todo eso. Pues imagínense a los israelitas 40 años en esa situación, hasta llegar a la tierra prometida, donde ellos pasaron tribulaciones, pruebas, donde cayeron en pecado, en la queja, donde vivieron guerras, muertes de mucha gente de Israel. Pero mire, algo que es interesante es que el Señor quería mostrar que nada de eso, o que a pesar de todas esas situaciones, ninguna había podido detener la promesa de Dios a Abraham. Esa promesa de Dios a Abraham de hacer de Israel una gran nación, y que luego de ese pueblo nacería uno que bendeciría todas las naciones de la tierra. Ese propósito continuaba vigente. Ese propósito nos estaba hablando de que la palabra de Dios no cambia, seguía en pie.
y que ahora estaba más cerca esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ese pueblo de Israel estaba esperando esa primera venida del Señor, la venida del Mesías para el pueblo de Israel. Sin embargo, el propósito de este capítulo no era únicamente contar una historia para emocionar al pueblo y para animarlo a cruzar el Jordán. Era también decirles que el camino continuaba y seguía igual de peligroso. O sea, lo que el Señor está haciendo es diciéndoles, mire, esto es lo que hemos vivido hasta acá, pero eso no va a cambiar. Entonces Moisés les dice, eso no va a cambiar. Apenas ustedes crucen el Jordán, se van a seguir encontrando con mujeres sensuales, se van a seguir encontrando con idolatría, van a vivir las mismas tentaciones, ustedes van a querer compartir con esa gente y yo necesito a ustedes avisarles para que no caigan en ese mismo error. Entonces, recuerden el tema de hoy, haciendo memoria de la obra de Dios, porque eso fue lo que hizo Moisés. Les hizo memoria de la obra que Dios había hecho hasta ese día, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer para memorizar la instrucción bíblica? Yo creo que este tema es clave, mis hermanos. ¿Qué hacer? Sería la pregunta a resolver hoy, ¿no? ¿Qué hacer para memorizar la instrucción bíblica? Porque resulta que en nuestros días se ha vuelto muy común que, por ejemplo, querramos leer la Biblia. Entonces yo conozco mucha gente que la Biblia la ha leído 50 veces, no sé, estoy exagerando, pero un número. Pero son personas que no entienden la Biblia. No entienden de qué se trata la Biblia. No la comprenden. Y es muy diferente decir cómo hacer para memorizar la Biblia a decir cómo hacer o qué hacer para memorizar la instrucción bíblica. O sea, que yo pueda instruir a otros. Que para mí la Biblia sea un manual de vida, una ruta, y que yo pueda dársela a conocer a otros. ¿Qué necesitamos hacer? Dos cositas muy sencillas, mis hermanos. ¿Qué hacer para memorizar la instrucción bíblica? Número 1, escriba. Escriba. Dice el versículo 2. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. Impresionante, ¿cierto? Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. Y comienza a contarnos todo lo que pasó el pueblo de Israel. Los lugares donde estuvo, todo. Y va dando menciones. En este lugar se quejaron por el agua, en este lugar tal cosa. Y comienza a dar menciones, ¿no? Impresionante cómo Moisés en un solo capítulo resume toda esa historia. A ver, y esto para información de nosotros. El punto es escriba, ¿no? Pero se dice que el cerebro humano está formado por unos 1.000 millones de neuronas, el suyo, el mío, y que cada neurona crea unas 1.000 conexiones con otras neuronas, ¿cierto? Lo que asciende a más de 1 billón de conexiones. Yo sé que estos números a veces nos disparan la cabeza, pero es bueno saberlos. O sea, lo que creó Dios, para que ustedes entiendan que la mente que el Señor nos dio es muy grande y tiene mucha capacidad y debemos saberla utilizar. Si cada neurona solo puede almacenar un solo recuerdo, entonces muchas personas podrían pensar que en nuestro cerebro hay una falta de espacio para información, pero no es así. Dios creó nuestras mentes de una manera perfecta para guardar información. Se dice que cada cerebro en promedio tiene la capacidad de almacenar hasta 2.5 petabytes. Para que lo entiendan mejor, porque yo sé que muchos no entienden ese dato petabytes. Para que lo entiendan mejor, en nuestra mente se podrían grabar aproximadamente 300 años de videos continuos. 300 años de video puede guardar nuestra mente aproximadamente. Y usted preocupado porque su celular no tiene espacio. Podemos ver, mis hermanos, que el deseo de escribir todo lo que sucedía a Israel no provino de Moisés, era una orden de Dios. Y yo creo que esto se transmite a nuestra generación. Vea, mi hermano, usted puede leer la Biblia muchas veces, pero si usted no la estudia, si usted no escribe, no anota lo que entendió de la palabra, va a ser difícil que usted pueda memorizar esas historias. La idea aquí, ¿cuál es? Que yo pueda memorizar la instrucción bíblica. ¿Y cómo puedo empezar a hacerlo?
escribiendo las ideas de lo que yo entiendo, hasta que esas ideas, hasta que esa instrucción se quede memorizada en mi mente. No se preocupe por el espacio de su cabeza, porque ya nos dimos cuenta que tiene para 300 años y usted no va a vivir 300. No va a vivir 300 años. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos en este momento lo que conlleva que nosotros en estas historias bíblicas escribamos, anotemos lo más importante para que se nos vaya quedando ahí en la cabecita, para que no se nos borre, así como lo hizo ¿quién? Como lo hizo Moisés. ¿Por orden de quién? Por orden de Dios. De tanto hacerlo, mis hermanos, un día se va a dar cuenta que usted tiene armada en su mente la ruta de la salvación. ¿Alguna vez había pensado eso? Si usted comienza a escribir en un cuaderno cada vez que los pastores se suben a predicar, Raúl, el pastor Ángelo, Arley, o un predicador de sana doctrina que usted ve de vez en cuando, o en estos grupos de oración, y usted comienza a anotar esas ideas, y usted comienza a armar su ruta de salvación, cuando usted se dé cuenta, ya no necesita las anotaciones. Usted ya tiene la ruta de la salvación que Cristo efectuó en la cruz del Calvario en su mente. La tiene ahí. Y entonces cuando alguien llegue y le pregunte, oiga, es que yo no entiendo la Biblia, ni sepa qué sirve ese libro, usted de memoria le va a dar la ruta para que esa persona conozca a Jesús. Pero ese es el problema por el cual muchos, no pocos mis hermanos, muchos no son capaces de hablar de una manera organizada acerca de Cristo a un inconverso. A mí me impresiona, mis hermanos, si ustedes de pronto no lo han analizado, pero a mí me impresiona Moisés. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, y cuando él descendió al pueblo de Israel, los encontró con un becerro de oro. Entonces Moisés tuvo que subir otros 40 días. O sea, ¿estuvo cuántos? 80 días. Pero lo impresionante es que Moisés recopiló la información de los 5 primeros libros de la Biblia en ese tiempo. Y esa información que él recopiló en su mente, que él memorizó, que él escribió, como lo dice aquí el Señor, Moisés, usted tiene que escribirlo, tiene que anotarlo. Eso que él escribió, luego lo transmitió a los israelitas. Él no se quedó con eso guardado. Ay, es que yo mucho saber de la Biblia, yo sí respondo todas las preguntas, pero cuando llega un inconverso a preguntar, no respondemos nada. Qué bonito, mis hermanos, sería adiestrar nuestros cerebros para el servicio del Señor y no para el servicio del mundo. Repito, qué bonito sería adiestrar nuestros cerebros para el servicio del Señor y no para el servicio del mundo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para memorizar? No la Biblia, sino la instrucción bíblica. O sea, que entendamos las historias, que entendamos la ruta de la salvación. Como estos israelitas de esta segunda generación entendieron la ruta hasta llegar a la tierra prometida, nosotros debemos entender la ruta que Cristo ha trazado hasta llegar a ese día postrero en que estaremos en las nubes con Él. ¿Qué tenemos que hacer? Escriba. Anote lo más importante. Saque ideas del texto, pregunte y escriba. Número 2, destruya. Oiga, qué cosa tan distinta, ¿cierto? De escribir a destruir, ¿no? Este segundo punto, destruya. Dice el versículo 52. Hay varios que hablan en este texto sobre destruir, pero tome este solo. Destruya. Dice, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos. ¿Ha escuchado el dicho, es que no da puntada sin dedal? Así es el Señor, mis hermanos. Él no da puntada sin dedal. Hizo que Moisés contara esta historia de memoria, todo lo que había sucedido con Israel hasta ese día, pero con un propósito. No era para que dijeran, uy, Moisés, qué mente tan prodigiosa. No. El propósito realmente era advertirles que cuando ellos cruzaran el Jordán, las cosas seguirían igual de difíciles.
pero que el Dios que los había librado de situaciones tan difíciles como en toda esa historia, seguía siendo el mismo y estaba al lado de ellos. Esto es importante, ¿no? Entonces el Señor les transmite y les dice, pero tranquilos, al cruzar el Jordán, yo voy a estar con ustedes. Entonces el Señor les estaba diciendo, cuéntenles la historia para que ellos vean y lleguen a la conclusión cómo podemos nosotros seguir hoy con vida con todas estas situaciones que hemos vivido y después de haber recorrido el desierto por 40 años, cómo podemos estar con vida. Pero por otra parte también quería dejarles claro que las poblaciones a las que llegaban tenían las mismas características de las poblaciones que ellos ya habían conquistado. Los amorreos, los madianitas, ¿cierto? Esas poblaciones que eran idólatras, que eran paganas, que eran perversas, también tenían sus propios dioses, sus propios ídolos e imágenes. Y el Señor quería que ellos destruyeran todo eso, que no se acomodaran a ese mundo, a esa forma de vida. Es decir, mis hermanos, aquí el principio es, ¿usted quiere atesorar en su memoria la palabra de Dios? Destruya y saque de su mente todo pensamiento, imagen o situación que no esté permitiendo la comunión con Cristo. Se lo voy a publicar para que lo tenga ahí. ¿Usted quiere atesorar en su memoria la palabra de Dios? Destruya y saque de su mente todo pensamiento, imagen o situación que no esté permitiendo su comunión con Cristo. Destrúyalos. Y quiero aclarar que hay personas que toman este texto del capítulo, este texto, del Antiguo Pacto. Algunos lo toman para ir para decir que está bien ir a una iglesia católica o a la casa de un familiar católico y romperle las estatuas o los ídolos. Pero yo quiero decirle, mi hermano, que usted hace eso y lo único que va a lograr es el odio de ese familiar o de esa persona. Y aunque usted se lo rompa, aunque usted le destruya, le parta esas estatuas, esas imágenes, se las queme, ellos ya las tienen talladas en su mente y en su corazón. Entonces usted no hizo nada. El único modo de destruirles a ellos esos ídolos es que usted tenga memorizada la ruta de la salvación en su mente. Que usted haya destruido los ídolos que todavía afectan su vida y su comunión con Cristo, para que usted le transmita a esas personas y que ellos entiendan que Cristo detesta lo que ellos adoran. O sea, en lugar de destruirle físicamente sus ídolos, yo tengo que tumbárselos de su mente y de su corazón. Yo tengo que decirles que Cristo detesta lo que ellos están adorando y que lo que ellos están adorando les está acumulando ira para el día de la ira. Pero para explicarles eso a esas personas debemos destruir nuestros ídolos primero, que tal vez no son tan visibles como los ídolos de un católico, ¿cierto? Pero que afectan de la misma manera. Entonces revisemos. ¿Será el ídolo del dinero? ¿Será un ídolo nuestra pareja? ¿Nuestro ídolo será un hijo? ¿Será el trabajo? ¿Los juegos de azar? ¿Nuestros perversos y pervertidos pensamientos? ¿Un deporte? ¿Un programa de televisión? ¿Un videojuego? La pregunta, ¿qué está tomando el lugar de Jesús en su vida? ¿Qué está tomando el lugar de Jesús en su vida? Porque debemos entender lo que dice el Señor acá. Y esa parte del texto final a mí me causó mucho impacto, lo que dice el Señor. Dice, pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente causará problemas, como si estuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Versículo 56. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Ay, no, esa es una advertencia de parte de Dios. Él nos está diciendo, es mejor que destruyan eso que no les deja tener comunión conmigo. Porque yo no quiero descargar mi ira sobre ustedes, pero si ustedes son necios, lo voy a tener que hacer. Y como para poder respaldar lo que yo les acabo de decir, porque esto todo está basado en el antiguo pacto, vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10. Y aquí vamos a anotar un texto que nos habla muy claramente de lo que yo les acabo de explicar. Entonces, ¿usted quiere memorizar la instrucción bíblica? Escriba. Escriba lo que usted entienda. Escriba cuando lea la Biblia. Escriba pensamientos del Señor. Escriba cuando esté en culto. Concéntrese. Uy, ¿él por qué dijo eso? Ahora que las tenemos en YouTube, deténgala, devuélvala. Uy, qué frase, me la voy a guardar, la voy a escribir, la voy a publicar.
escriba, mi hermano, los pensamientos de Dios. Y de esa manera usted va a armar la ruta de la salvación. Y número 2, destruya los ídolos, los pensamientos, las imágenes que vienen a su mente, las ideas perversas que vienen a su mente, destrúyalas para que no eviten la comunión con Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo. Fíjese que el Señor no lo niega. Ustedes eran en este momento dominados por todas estas cosas. Estos eran sus ídolos, nos está diciendo el Señor. Estos eran sus ídolos, ustedes vivían enamorados de ellos, ustedes amaban a sus ídolos y los practicaban en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Versículo 8, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Cómo estamos con esos pecados, mis hermanos? ¿Ya los destruyó? ¿El enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno? Esas cosas impiden nuestra comunión con el Señor. Tenemos que destruirlas. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Mi invitación hoy es a que armen la ruta de la salvación, a que en su mente la tengan tan clara que cuando alguien se la pregunte, ustedes sean como Moisés. Ustedes le digan, así como le dijo Moisés a la segunda generación de israelitas que ya estaban por entrar, o que ya habían entrado a la tierra prometida y simplemente estaban en ese momento poseyéndola. Y entonces Moisés les dice: les voy a contar una historia, y los sentó y les contó. Que nosotros tengamos esa capacidad en nuestra memoria y utilicemos la mente que Dios nos ha dado, que tiene una capacidad infinita, para el servicio del Señor y no para el servicio del mundo. Para ello, escriba, y para ello, destruya lo que no permite tener comunión con Dios. Oremos al Señor. Bendito sea tu precioso nombre, Señor, bendito seas tú. Te agradecemos, Dios, por tu preciosa palabra en esta noche, Señor. Sabemos que no somos buenos, Señor, y que no somos dignos de acercarnos delante de ti, Señor. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte que nos des humildad para entender esta palabra, Señor. Muchas veces nosotros ya nos sentimos tan seguros de tu palabra que no creemos que debamos comprender algo más. O creemos saberlo todo y ya creemos que no debemos escribir nada acerca de ti. Ya creemos saberlo todo y entonces no ponemos tanta atención en los cultos o en los grupos de oración. Como ya lo sabemos todo, entonces creemos que podemos dedicar el tiempo que te pertenece a ti para publicar mensajes o para hacer otras cosas como lavar la loza o hacer cualquier otra cosa mientras escuchamos tu palabra. Señor, que aprendamos que el tiempo para ti debe ser un tiempo de calidad. Así como ese tiempo que tu Hijo dedicó para nosotros fue un tiempo de calidad, Señor, nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Dios, queremos aprender a memorizar la instrucción bíblica, a comprender tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, a entender qué pasó en el Génesis, Señor, a entender qué pasó en el Éxodo, Señor, qué pasó en Levítico, qué pasó en Números, en Deuteronomio, en cada libro de la Biblia que tú nos estás presentando, Señor. Queremos entender tu propósito eterno y que esa ruta de la salvación se la podamos presentar como tú se la presentaste a aquellos discípulos en el camino a Emaús, Señor. De esa manera queremos enseñar las Escrituras a aquellos que no te conocen, Señor, pero queremos hacerlo como tú lo has ordenado, Señor. Anoten todo lo que es importante, anoten aquellas ideas que se nos quedan en la mente, pero que al otro día se nos borran. Pero si las escribimos y luego las escribimos y las releemos, sabemos que tú guardarás en nuestra mente aquello que es importante para tu reino, para que luego lo saquemos a flote cuando sea necesario. Ayúdanos, Señor. Llena nuestra mente de sabiduría, por favor, no de la sabiduría de este mundo, Señor, sino la sabiduría que proviene de tu Espíritu Santo para comprender aquellas cosas que el mundo no entiende, Señor.
Ayúdanos a entender tu palabra cada día más, Señor. Ayúdanos a enamorarnos más y más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de la oración, Señor, de tu presencia, Señor, que anhelemos tu presencia, Señor, que para nosotros sea un deleite venir al grupo, sea un deleite ir al culto, Señor. Sabemos que ahora que se han abierto más cupos acá en Piedecuesta, Señor, debemos invitar más personas para que no se vayan a reducir esos 4 cultos, sino que estén llenos, Señor, de personas con la necesidad de buscar tu presencia, de buscar tu amor y tu gracia, Señor. Ahí está la oportunidad de evangelizar personas y llevarlas a esa iglesia para que el Señor las transforme, para que el Señor las salve, para que el Señor deposite en ellos el amor que nos ha dado también a nosotros. Señor, gracias por tu palabra en esta noche, que nos reconforta y nos ayuda a vivir para tu gloria y para la honra de tu nombre, a esforzarnos por tu reino, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, por nuestros hijos, para que ellos también se enamoren de ti, Señor, para que ellos también te conozcan a ti, por aquellos, Señor, que tal vez son reacios a la palabra, que no les agrada tanto que se les predique, que tal vez no están enamorados de ti, Señor. Te pedimos que pongas en sus corazones el deseo, Señor, que pongas en sus corazones el don de la fe, el don del arrepentimiento, Señor, que les des gracia como nos has dado a nosotros gracia, que les des misericordia como nos has dado a nosotros misericordia, Señor, que les des a tu Hijo como nos has dado a nosotros a tu Hijo. Señor, perdónanos cuando perdemos tanto tiempo en las cosas de este mundo, Señor. Permite que aquellos ídolos, Señor, que están quitando tiempo valioso de nuestras vidas, tiempo que no vamos a poder recuperar, permite que esos ídolos sean destruidos y quitados de nuestra vida para que podamos acercarnos por mayor tiempo a ti, Señor. Gracias en esta noche, Señor, por escucharnos en esta oración. Dios de los cielos, clamamos y te pedimos que nos sigas bendiciendo, que bendigas a cada persona que se conecta. Escucha por favor sus oraciones, escucha sus súplicas, Señor. Si alguien ora por un familiar enfermo, Señor, que sea escuchado, que hagas conforme a tu preciosa voluntad. Nada puede ser mejor. Tú creaste los cielos, la tierra, lo que hay debajo de la tierra, el universo entero. Tú lo creaste. Tú nos has creado a nosotros del polvo de la tierra. Tú nos conoces, Señor. No hay nada mejor que se pueda hacer que lo que es tu voluntad, Señor. Por eso te pedimos que en cada situación, que en cada petición se haga lo que tú quieres y conforme tú quieres, y que nosotros aceptemos tu voluntad, sabiendo que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Ayúdanos, oh Dios amado, para que nosotros aprendamos a vivir bajo tu voluntad, bajo tu soberanía, bajo tu gloria, bajo tu disciplina, Señor. Permítenos ser cristianos verdaderos. Oramos por los cristianos perseguidos del mundo, Señor, por aquellos que son asesinados. En este último mes son muchos los que han matado, Señor. Sabemos que en África, en Corea del Norte, han matado a varios, Señor. Y te pedimos por ellos, Señor, por sus familias, por aquellos que continúan siendo perseguidos en esas zonas. Padre amado, ten misericordia, por favor, de aquellos que han entregado tu vida por ti, Señor, que han entregado sus vidas por ti, mi Dios. Te pido por sus familias, te pido por aquellos que continúan predicando el Evangelio en las zonas más alejadas de la tierra, por aquellos que lo han dejado todo por la causa de tu nombre, como deberíamos hacerlo todos nosotros, Señor, que somos una iglesia muy tibia, Dios. Perdónanos y ayúdanos a ir poco a poco, quitando esa pereza espiritual y trabajando más y más para tu reino, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Dios de los cielos. Despierta en nosotros el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Haz que seamos reavivados por tu palabra, Dios. Permite que en nosotros exista un compromiso por trabajar para tu reino. Dios de los cielos, gracias en esta noche, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanitos, que Dios me los bendiga muchísimo. Les doy las gracias por estar ahí atentos a la palabra. Y si el Señor así lo permite, mañana estaremos a las 7:10, 7:15 por tarde estaremos empezando. Que Dios los guarde.